Bien, amados, bendiciones. En esta oportunidad, ¿verdad? Me gustaría estudiar con ustedes algunos pasajes bíblicos en los que se nos muestra, pues, cómo Dios soberanamente elige tanto el agente o agentes y los medios o el medio por el cual Él ejecuta sus propósitos. Vamos a ubicarnos en el libro de Revelación o Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 16, para que veamos esta doctrina. Dice así, voy a buscarlo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 16, dice así. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. En este caso, ¿verdad? El propósito de Dios es juzgar a la gran ramera y destruirla. Y el agente o los agentes por los cuales él lo va a lograr, ¿verdad? Él va a hacer esta obra es a través de los 10 cuernos, a saber que son 10 gobernantes que emergerán en el tiempo del anticristo. De hecho, ellos traspasarán todo el poder que ellos tienen al anticristo. Vamos, ¿verdad?, a ubicarnos en otro versículo bíblico que nos enseña esta doctrina. ¿Cuál doctrina? Que Dios soberanamente elige el agente y los medios por los cuales Él va a lograr sus propósitos. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es el propósito de Dios, verdad? En estos pasajes, el propósito de Dios es probar a sus siervos, la fidelidad de ellos hacia Él. Y el agente por el cual Dios, ¿verdad?, ejecuta esta obra es el mismo Satanás y el medio es la cárcel. Eso lo establece Dios soberanamente. Pero vamos a ubicarnos también en otro pasaje por el cual se observa esta doctrina. En Apocalipsis, en Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. En Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Este pasaje, ¿verdad? Conviene pues leer los pasajes que le anteceden, los que están detrás y los que están delante, ¿verdad? Para conocer el asunto. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que es allí pues donde se nos informa acerca de aquel hombre, ¿verdad?, que cometió el pecado de acostarse con su madrastra, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice pues allí que se reúnan ellos y él y ejecuten una sentencia, y la sentencia es que esta persona sea entregado a Satanás para que sea castigado. ¿Cuál es el propósito de Dios? Castigar el pecado de este hombre. ¿Cuál es el agente por el cual Dios, verdad, quiere llevar a cabo esta su obra? ¿Cuál es el agente? Satanás mismo, ¿verdad? Y los medios, pues los golpes que le van a ser propiciados. No sabemos allí particularmente de qué manera en detalle iba a recibir este hombre esos golpes. Pero también, mis estimados hermanos, en el libro de Jueces, ¿verdad? Y abundan las escrituras en esta doctrina, abundan las escrituras en esta doctrina. En Jueces capítulo 2, versículo 14, dice, ¿verdad?, allí que llegó un momento, ¿verdad?, en el que Israel, después que muere Josué, ellos se pervirtieron y abandonaron al Señor, por lo cual Dios, ¿verdad?, en un momento, particularmente en el capítulo 2, versículo 14, dice, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Eh, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y entonces Dios, ¿verdad?, para castigarlos a ellos, ¿qué hace Dios? Los entrega en manos de robadores.
cuáles son los agentes que Dios soberanamente ha elegido para llevar a cabo este propósito de Él. Estas personas, ¿verdad?, que son enemigos de Israel y que son nombrados pues como robadores. Yo creo, mis estimados, que con estos pasajes es suficiente para establecer esta doctrina. Si usted indaga, ¿verdad?, en los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, en los reyes, en crónicas y en todos, usted va a hallar, ¿verdad?, como Dios soberanamente eligió tanto un agente o agentes y medios para llevar a cabo sus propósitos. Bendiciones. Espero con esto, ¿verdad?, bendecir su vida y motivarle pues al estudio de la palabra de Dios.